Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. La situación en Oriente Medio está al rojo vivo. Israel ha concentrado cerca de 15.000 tropas en su frontera con el Líbano, donde opera el grupo pro-iraní Hezbollah. Está claro que el gobierno de Netanyahu apuesta por la escalada en el conflicto en un intento por cambiar la situación regional con la que no se siente cómodo. Estados Unidos ha presionado durante meses a favor de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que sin duda sería extensivo también a Hezbollah, que opera, como dije, en el sur del Líbano. Al menos esto es lo que nos han estado diciendo durante bastante tiempo. Pero yo creo que es claro que Estados Unidos no ha hecho todo lo que su capacidad le permite para arrancarle concesiones a Israel y evitar la escalada. Y en la práctica, Estados Unidos ha estado jugando el rol de fuerza disuasoria frente a los enemigos del Estado judío. Netanyahu ha logrado imponer su propia línea de acción, favorecido por la coyuntura electoral que actualmente vive Estados Unidos. Todo indica que Israel se prepara para un ataque terrestre contra Hezbollah, lo que significa que próximamente podríamos estar viendo una nueva incursión de tropas israelíes en el sur del Líbano, con pronósticos realmente reservados. Israel ha actuado conforme a sus propios intereses y en base a un plan muy riesgoso, pero que luce cuidadosamente pensado y que apunta a una guerra total contra sus enemigos. Paralelamente a sus campañas de bombardeos aéreos en el territorio de Gaza, Israel ha llevado a cabo ataques selectivos contra líderes de Hamás y Hezbollah. Y esto como parte de una estrategia para descabezar a estos grupos enemigos. Entre los blancos, hay que recordar esto como parte de los antecedentes, estuvo Ismail Haniyeh, que era el responsable de las negociaciones con Israel por parte de los palestinos o representando a los palestinos. No tenía funciones militares dentro del grupo Hamás que dirigía. Fue asesinado en Teherán, la capital de Irán. Y eso se entendió como un golpe a la vía diplomática en primer lugar y como una forma también de provocar a Irán para que reaccionara y produjera una respuesta que pudiera entonces usarse para justificar la escalada. Eso en segundo lugar, dentro de los objetivos. Ya antes Israel había atacado el consulado de Irán en Damasco, la capital siria, donde murieron varios altos cargos militares iraníes. Una acción que generó una respuesta limitada por parte de Irán. Todos recordamos aquellos momentos de muchísima tensión. Luego de esto, el Estado judío extendió sus ataques a Cisjordania, un territorio que es parte de Palestina y que parcialmente está controlado, es gestionado por la Autoridad Nacional Palestina que dirige Mahmoud Abbas, un hombre considerado como moderado en el contexto de Oriente Medio. Y bueno, más recientemente entonces se produjo
un ataque, eso ha sido muy destacado por los medios, que nunca antes se había visto y que tuvo como blanco el sistema de comunicaciones del grupo Hezbollah. Hace un tiempo, Hezbollah decidió prescindir del uso de los celulares para la comunicación interna del grupo, porque los celulares son geolocalizables y por tanto vulnerables a la tecnología de espionaje de Israel, que es altamente sofisticada y efectiva. Israel fue el que diseñó el ya famoso software conocido como Pegasus, que convierte los celulares en un micrófono y que permite incluso intervenir la cámara del móvil. Para evitar entonces los riesgos, Hezbollah optó por el uso de los localizadores personales, los denominados Viper, que aunque quedaron obsoletos en los años 90, son más seguros que los celulares, porque los Viper solo permanecen en línea durante el tiempo que dura el envío del mensaje y por tanto no se puede monitorear en tiempo real como ocurre con los teléfonos celulares. Desde esta perspectiva, entonces, son un medio de comunicación más seguro, aunque menos efectivo. Israel se enteró de esa decisión y entonces optó por tender una trampa al grupo pro-iraní que resultó realmente mortífera. Yo digo que una jugada bastante audaz. Y es que la inteligencia de Israel decidió crear una empresa de fachada en el territorio de Hungría para subcontratar la fabricación de los dispositivos y entonces ponerlo al alcance de Hezbollah, que era justamente lo que andaba buscando. Pero esos dispositivos tenían dentro un explosivo y también un mecanismo de detonación. El explosivo que se utilizó fue el llamado PETN, que es un derivado del nitrato y que es de altísima potencia. Se utiliza para las demoliciones. Y este explosivo tiene la propiedad de que es maleable, de que es muy resistente a los golpes y hasta al aumento de la temperatura. Y esto sin que estalle. Por tanto, era el explosivo ideal para este uso. Se introdujo en los dispositivos convertido en láminas. Ya dije que es un explosivo muy maleable. Y entonces esas láminas se conectaron a las baterías del dispositivo. Se introdujo, se preparó para que el dispositivo entonces, al recibir un determinado código, redireccionara la electricidad hacia esa lámina y eso entonces lo haría explotar. Eso se concibió para utilizarlo en el momento oportuno y fue justamente lo que ocurrió. Estallaron y eso ocasionó la muerte de una gran cantidad de personas y también otros resultaron heridos. Fue un golpe duro para Hezbollah porque afectó sus comunicaciones y también afectó su alto mando. No es la primera vez que esto ocurre. Hay que recordar la denominada Operación Firewall, que se traduce como
despedida, del inglés, farewell. Se denominó así por el nombre que utilizaba un agente doble al servicio de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, pero que también figuraba como un espía de la Unión Soviética. Los soviéticos le encomendaron a este espía que procurara un software que habían desarrollado los estadounidenses y que permitían gestionar gasoductos con mucha efectividad. Y los soviéticos justamente necesitaban eso para su uso. El explosivo se suministró, el software se suministró, pero tenía dentro un malware que ocasionó una gran explosión de los oleoductos que fue incluso captada desde el cosmos. La primera vez que leí sobre esto fue en un artículo escrito por Fidel Castro, una de sus reflexiones. Recuerden aquella columna que se hizo muy famosa, Reflexiones del Comandante. Él contó detalles de esa operación Firewall. Israel ha demostrado que ha logrado penetrar hasta los tuétanos al grupo Hezbollah. Bueno, jamás ni se diga, porque fue una obra de la inteligencia israelí. Eso se conoce ampliamente. Aunque ellos siempre han realizado operaciones para mantener bajo su control este grupo, cuyas acciones servían para justificar el golpeo constante a los palestinos bajo el alegato de lucha por la seguridad del Estado israelí. Pero además de eso, la práctica ha demostrado que los israelíes tienen también infiltrado al gobierno iraní. Y eso lo vimos con todos estos asesinatos, todos esos golpes que le han asestado al Estado iraní, previo a los cuales ha habido una labor de inteligencia. La liquidación de Ismail Haniyeh no hubiese sido posible sin información precisa de inteligencia, porque recuerden que Haniyeh visitó Teherán con motivo de la toma de posesión del que hoy es el presidente del país persa. Son visitantes que por lo general alojan en casas de seguridad, como le llaman. Y la ubicación de estos lugares generalmente es una información que se maneja a discreción. Los israelíes detectaron eso inmediatamente. Conocían su ubicación y actuaron para neutralizar a este dirigente de Hamas. Entonces, ahora Israel está llevando a cabo ataques con aviones en el sur del Líbano. El objetivo declarado son las bases de Hezbollah, pero han muerto decenas de civiles. Y todo esto luce ser parte de una campaña de ablandamiento antes de un ataque por tierra. Y la idea parece ser aprovechar la situación de debilidad actual y de confusión que impera a lo interno en el grupo Hezbollah. Es bueno preguntarse por qué Israel está apostando por la escalada. ¿Por qué está apostando por una guerra total contra todos sus enemigos? Pudiera esto parecer una locura porque es realmente algo riesgoso. Pero la explicación puede ser la siguiente. Primero,
Israel está gobernado actualmente por una coalición de partidos en la que la organización más moderada es el Likud, un partido de la extrema derecha que es el partido de Benjamín Netanyahu. Segundo, la coalición de gobierno de Israel entiende que la coyuntura le es favorable para arrastrar a Estados Unidos a un conflicto de grandes proporciones que le permitiría alcanzar importantes objetivos estratégicos. Hoy, según las encuestas, más del 60% de los estadounidenses respaldan a Israel. Y siendo así, la administración demócrata de Biden no puede presionar hasta el fondo a Israel a las puertas de unas elecciones sin exponerse a negativas repercusiones en el curso de la campaña electoral, sobre todo con un rival como Donald Trump, que es el más radical, que es más radical que los demócratas en la defensa de los intereses de Israel. Tercero, los demócratas han visto con buenos ojos que Netanyahu se haga a un lado y lo han planteado así abiertamente. Yo recuerdo un pronunciamiento de Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado estadounidense, cuando dijo que era hora de que Netanyahu se hiciera a un lado, porque era un estorbo para lograr la estabilidad en Oriente Medio. Y eso cayó muy mal entre los círculos del gobierno israelí. Biden ha propuesto una fórmula de dos estados como la mejor manera de lograr la estabilidad en la región. Los países árabes estaban negociando la normalización de las relaciones con Israel. Y eso era parte de un esfuerzo, de una iniciativa para aislar a Irán. Y, como dije, ya pues eso estaba bastante avanzado. Recuerden que cuando Donald Trump fue presidente, se lograron los denominados acuerdos de Abraham. Esto era la continuación de aquellos esfuerzos y el objetivo era aislar a Irán. Ahora, después de lo que ha ocurrido, ese proceso que interrumpió el atentado del 7 de octubre protagonizado por Hamas, se detuvo y entonces los países árabes condicionan la normalización de las relaciones con Israel a la creación de un Estado palestino. Y desde luego que en la situación que vive actualmente Oriente Medio, pues Benjamín Netanyahu no es el mejor interlocutor. Además de que Netanyahu siempre se ha llevado muy mal con los demócratas y es un hombre que ha apostado siempre por los republicanos. Y eso los demócratas no lo perdonan. De alguna forma, en el accionar de Netanyahu hay una pequeña cuota de venganza. El interés de influir en las elecciones de Estados Unidos. Porque si ganan los demócratas, entonces ellos le darían continuidad a sus planes. La normalización, y esto es importante entenderlo, la normalización de las relaciones entre árabes e israelíes está atada también a un proyecto que crea una ruta alternativa a esa que representa el Mar Rojo.
una vía de comunicación que enlaza India, los países árabes, con Israel y Europa, a través del puerto griego El Pireo. Ese es un proyecto que conlleva una gran inversión. Se concibió como una manera de entrelazar los intereses árabes e israelíes e incorporar también a India, que hoy en día es un país clave, es un país importante, y a Estados Unidos le interesa atraerse a India. Y bueno, ese proyecto es una alternativa a las rutas de la seda de China, que hoy tiene una gran influencia en Oriente Medio. Entonces, Netanyahu decía, para eso es realmente un estorbo, y él está consciente de eso. Quinto, Israel tiene hoy una situación muy, pero muy complicada en la región. ¿Por qué? Bueno, porque Israel recibe ataques desde el Líbano, esos que ejecuta, que lleva a cabo Hezbollah, desde Yemen, donde tienen un control del territorio, de parte del territorio de ese país, los hutíes, y también desde Siria, donde operan milicias pro-iraníes. Los que coordinan el asedio permanente a Israel son los iraníes, que también apoyan a los palestinos. Y esto genera una situación de tensión permanente que trastorna las actividades cotidianas de Israel. No estoy justificando lo que hace Israel, estoy explicando una situación concreta que en gran medida es el producto de la intervención militar de Estados Unidos en Irak y Siria. Eso ya lo he explicado. ¿Cómo fue que esa intervención modificó la correlación de fuerzas en la región? Hubo también errores muy graves de la administración estadounidense, que fue lo que creó esa situación que vemos hoy en Oriente Medio. Si usted quiere un ejemplo de lo que todo esto significa para Israel, mire el hecho de que este país ha tenido que evacuar las comunidades del norte del país, esas que están más próximas a las bases de Hezbollah, que opera desde la parte sur del territorio del Líbano. Estamos hablando de una población de 80.000 personas. De eso hace casi un año, cuando esas personas fueron evacuadas. Y bueno, ahora uno de los propósitos es que esa gente retorne, porque eso representa un alto costo económico, y eso se suma al alto costo que tienen todas estas operaciones militares. También se da el caso de que Israel ha tenido que movilizar sus reservas. Esa gente ha dejado sus labores cotidianas, sus labores productivas, para prestar servicio en el ejército. Y eso también genera un gran trastorno en la sociedad israelí, que actualmente tiene un problema de escasez de mano de obra. Recuerden que los palestinos tampoco están acudiendo a sus labores. Entonces, a esto hay que sumarle las afectaciones del turismo, que está ahora mismo en una situación de crisis. El ingreso por turismo es importante para Israel. Y todo esto afecta a la economía del país. Y bueno, pues es un grave problema para la nación. Sexto, la correlación de fuerzas. Esto es importante. La correlación de fuerzas en Oriente Medio no es tan favorable para Israel como en tiempos pasados. Hay en Oriente Medio 5 potencias regionales, que son Israel, Irán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto.
Los dos enemigos de siempre son Israel e Irán, como se sabe. Los demás países han tenido tradicionalmente muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero en la política de esas naciones ha habido cambios importantes. Por ejemplo, Turquía, que es miembro de la OTAN, hoy tiene una retórica abiertamente anti-israelí. Este país tiene muy buenas relaciones con Rusia y acaba de pedir su ingreso al grupo BRICS. ¿Sobre qué explica este cambio de Turquía? He hablado en otras oportunidades y no me quiero desviar abundando en eso. Yo digo que Turquía, como otras naciones, como otras potencias medias, como le llaman, pues han girado hacia políticas de multialineación, depositando sus huevos en distintas canastas como una forma de defender sus intereses nacionales. Otra potencia regional, Arabia Saudita, un país que influye muchísimo en Oriente Medio. Es líder de las monarquías del Golfo. Y entonces, Arabia Saudita también ha producido un vuelco en su política exterior. Condiciona la normalización de las relaciones con Israel a la creación de un Estado palestino. Además tiene buenas relaciones con China y Rusia. Arabia Saudita solicitó su ingreso al grupo BRICS. Eso se aprobó, aunque el país no ha hecho efectiva su membresía. Luego está Egipto, con buenas relaciones con Estados Unidos. Recibe cuantiosas ayudas del Estado norteamericano. Pero Egipto tiene una relación muy particular con Israel, sobre todo de vez en cuando se producen tensiones por el manejo de la frontera sur con el territorio de Gaza. Egipto es miembro del grupo BRICS desde enero de este 2024. Hacerse miembro del BRICS en una coyuntura como la actual es, desde mi punto de vista, altamente significativo. Séptimo, hay que tomar en consideración también cómo calcula Israel el paso del tiempo. Ocurre que Irán es un país con un territorio de 1.649.195 kilómetros cuadrados y casi 90 millones de habitantes. Tiene petróleo y gas en abundancia. Y pues es dueño de una gran riqueza natural. Israel tiene una extensión territorial de 22.000 kilómetros cuadrados y una población que apenas llega a los 10 millones de habitantes. La economía israelí hoy es más fuerte que la economía iraní. Israel tiene un Producto Interno Bruto de 509.000 millones de dólares, mientras que el de Irán es de 401.000. No es una diferencia tan significativa, pero indiscutiblemente que Israel tiene más desarrollo tecnológico, tiene una economía mucho más vigorosa que la economía del país persa. Hoy en día, la principal prioridad de Estados Unidos no es Oriente Medio. No es que Oriente Medio no sea importante, pero no es la prioridad 1A. No es la prioridad al menos que era hace algún tiempo. La prioridad de Estados Unidos hoy es China. Los demócratas han optado por entenderse de alguna manera con los iraníes a cambio
de un acuerdo sobre su programa nuclear y un alivio de las sanciones. Ese era el sentido que tenía aquel acuerdo nuclear que después Donald Trump denunció. Netanyahu nunca aceptó eso como una solución. ¿Por qué? Porque el tiempo, lo dije, juega en contra de Israel por el potencial que tiene Irán, con esa diferencia territorial, con esa diferencia en población. Es cuestión de tiempo para que Irán supere a Israel. Entonces, bueno, yo estoy hablando de lo que es la convicción de los actuales dirigentes de Israel, que son gente que piensa en el largo plazo. Y entonces existe la preocupación de que Irán pueda avanzar como consecuencia de sus vínculos con Rusia y China. Que esa colaboración pueda también ayudar a Irán a hacerse más poderoso en el terreno militar. Si Irán logra desarrollar armas nucleares, que es probable, la situación en la región cambiaría significativamente. La posición de Netanyahu, y eso lo separa de la administración Biden, es de producir ataques a las instalaciones nucleares iraníes, con las consecuencias que eso pudiera tener. Teniendo Estados Unidos otras prioridades, como es el Asia-Pacífico, entonces ese sería un paso muy arriesgado que no es cónsono con las prioridades estadounidenses. Entonces, como se ve, Israel, que está enfrentando una especie de guerra de desgaste, entiende, insisto en esto, que el tiempo no juega a su favor. Y todo esto ha llevado a la administración Netanyahu a la convicción de que difícilmente tendrán una coyuntura más favorable que la actual para cambiar la situación que prevalece hoy en Oriente Medio. Y por eso sus esfuerzos por aprovechar una coyuntura que no se presentará en el futuro. Y eso es lo que expresa esa consigna que hoy los israelíes están enarbolando. Ellos dicen, ahora o nunca.